Su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso de la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Todo a raíz de los siguientes hechos. Que el día 21 de enero del 2021, siendo aproximadamente las primeras horas del día, la ciudadana se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Reforma 321, Interior 5D, Colonia Lomas de Chapultepec, de esta Ciudad de México, en donde su señoría se encontraba al interior en compañía de su esposo, Alejandro Rodríguez Campos, los cuales estaban discutiendo, dado a una pelea de celos, ya que instantes previos la ciudadana Raquel había encontrado unos mensajes en el teléfono de su esposo con otra mujer, por lo cual la misma enfureció. Ella se le lanzó encima y él, al tratar de defenderse, la tomó y la envió hacia el suelo. Ante esto, su señoría, siendo aproximadamente las 4 a.m. de la mañana, después de una larga discusión, el ciudadano Alejandro decide abandonar el lugar. No obstante, la ciudadana Raquel acude a la cocina, toma un cuchillo y lo sorprende por detrás, lastimándolo en un primer momento en la espalda baja. En un segundo momento, su señoría, no conforme con la primera, lo lesiona en el pecho, específicamente en el tórax. Esta herida imposibilitándole el poder respirar y así provocándole inmediatamente su propia muerte. Ante tan escénica situación, su señoría, la ciudadana Raquel acude al domicilio de su vecina, quien es también su amiga, Cristina, y le comenta lo siguiente: la regué, y le solicita ayuda para hacer algo, por lo cual su señoría, Cristina, acude con Raquel a su departamento y a escasos pasos de la puerta puede ver que está Alejandro en el suelo ensangrentado, por lo cual inmediatamente llama a emergencias, por lo cual llegan al lugar de los hechos policías y paramédicos. Por todo lo anterior, su señoría, esta fiscalía considera que se actualiza el delito de homicidio, específicamente homicidio en relación de parentesco, previstos y sancionados por el artículo 123 y 125 del Código Penal para el Distrito Federal. A su vez, su señoría, como exige el delito de homicidio en relación de parentesco, esta fiscalía considera que se actualizan los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva. En un primer momento, se actualiza el elemento de la tipicidad objetiva consistente en la conducta, que exige que haya sido el sujeto activo quien lo haya realizado, consistente específicamente en las dos heridas que la ciudadana Raquel le ocasionó a su esposo Alejandro. A su vez, su señoría, se actualiza el elemento consistente en el resultado, ya que estas lesiones, específicamente la localizada en el tórax, fue la que le provocó la muerte. Esta, su señoría, se puede acreditar con el dictamen de necropsia elaborado por el ciudadano Miguel Valeriano, el cual el dictamen de necropsia arroja la causa de muerte, que fue la lesión provocada en el área del tórax, la cual le imposibilitó el poder respirar. A su vez, señoría, este dictamen de necropsia arroja que estas heridas fueron realizadas con un arma blanca, así como la hora de la muerte, que fue entre las 4 y las 6 horas del día 21 de enero del 2021. A su vez, su señoría, se cuenta con un cuchillo de 3 marcas, el cual fue encontrado en el lugar de los hechos. También se encuentra una playera del propio occiso, el cual tiene rastros biológicos. Todo esto es importante, señoría, ya que el cuchillo, en su caso, nos demuestra que puede haber sido la arma con la cual se cometió el homicidio. La playera, a su vez, señoría, es importante ya que tiene rastros biológicos del occiso y también tiene específicamente manchas de sangre en las áreas donde fueron provocadas las heridas. A su vez, señoría, en cuanto al nexo causal, se acredita ya que fue las heridas que provocó Raquel el resultado de la muerte de Laura Occiso, ya que su muerte no fue por causa natural, ni tampoco por un padecimiento patológico, sino por las heridas que ella le cometió a su persona. Por todo lo anterior, su señoría, esta fiscalía considera que se actualiza el supuesto de homicidio en relación de parentesco, ya que bien la víctima, así como la imputada, sostenían una relación.
Esta se puede confirmar ya que en la propia entrevista de la ciudadana Raquel establece que llevan más de 10 años. Señoría, esta defensa solicita que no se vincule a proceso a mi representada Raquel Castillo Padilla. Esto es que en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, como requisito para la vinculación a proceso, estipula que no se debe configurar ninguna causal excluyente del delito. Sin embargo, para esta defensa se configura la causal denominada como miedo insuperable. Esto es fundado en el artículo 29, inciso B, fracción cuarta del Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que mi representada, en su narración y en su entrevista, menciona haber sido agredida física, verbal y de formas de burlas, insultos, chantajes e incluso se podría inferir que amenazas por parte de quien en vida recibía el nombre de Alejandro. Esto fue por diferentes problemáticas que tuvieron en su matrimonio, que incluso en las discusiones ya se iban a las bofetadas y a los gritos. Tan es así su señoría, que el señor Alejandro le reprochaba mucho a la señora Raquel que no podía tener hijos, que era una mujer infértil, que fue un error casarse con ella y que nunca lo haría feliz. Estas agresiones continuaron su señoría al grado de que en alguna ocasión mi representada, en compañía con la vecina y amiga Cristal Fernández, acudió a emergencias. Sin embargo, mi representada no quiso denunciarlo, puesto que no quería provocar ningún escándalo y tenía la esperanza de que este cambiara. La señorita Cristal Fernández le mencionaba que realmente debería denunciarlo, pues no solamente fue en esa ocasión, sino que anteriormente y en futuras ocasiones seguía esta violencia prolongada y constante. Por esto se puede concebir, su señoría, que mi representada es una mujer víctima de violencia. Tan es así que en ese día, su señoría, al enterarse de Yanina Domínguez, compañera de trabajo de Alejandro, que estaban embarazados y que éste le decía todo lo contrario a lo que no pudo obtener de su matrimonio, que fue tener un hijo que lo había hecho el hombre más feliz y además que era el amor de su vida, mi representada lo confrontó. Este por medio de mensajes le contestó que qué le importaba su vida estúpida de mierda, que ella era el problema, que más vale que se diera cuenta de cómo estaban las cosas y que pensara dónde largarse. Esto es, su señoría, una connotación y una alteración que claro que tuvo una repercusión hacia mi representada, puesto que el señor Alejandro se estaba refiriendo hacia ella de una forma insultante e incluso amenazante, causándole y aumentándole este miedo, y añadiéndole que cuando llegó, este le dio bofetadas, la empujó y la tiró, golpeándose esta la cadera, y le fue difícil levantarse. Además de todo lo anterior ya mencionado, al momento de que se fue a la otra habitación y regresó, continuó con la discusión, continuó bofeteándola y agrediéndola, su señoría. Cabe recalcar que mi representada menciona que tuvo mucho miedo y que no recuerda realmente cómo sucedieron las cosas. Que fue así, su señoría, que en la hoja de urgencias menciona al hospital Prisca que éste estaba en un estado de pánico, con náuseas, con problemas estomacales, con dificultad para respirar, pero lo más importante, con miedo a la muerte. Esto se asemeja al miedo insuperable fundado, su señoría. Pues nos dice el artículo 29, inciso B, fracción cuarta, que cuando un agente, en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no le sea racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó, en virtud de que no se pudo haber conducido conforme a derecho. Por lo anterior expuesto, su señoría, solicito que no se vincule a proceso a mi representada. Esta fiscalía solicita se le imponga a la imputada Raquel Castillo Padilla la medida cautelar consistente en prisión preventiva. Lo anterior, ya que esta fiscalía ha tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la teoría del riesgo, los cuales actualizan la necesidad de su imposición, toda vez que no existe otra medida cautelar que pueda asegurar los fines procesales como lo son garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, la no obstaculización del procedimiento y evitar
un riesgo para la comunidad, por lo que se hace garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento. En el caso que nos ocupa, existe un peligro de sustracción, por lo tanto, se solicita se le imponga la medida cautelar consistente a la prisión preventiva. Esto con base a lo siguiente. De los datos de prueba se advierte la existencia de un riesgo de fuga, puesto la C. Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo en la Ciudad de México, todo esto siendo determinado por A. El domicilio donde ella reside en Ciudad de México, ubicado en calle Reforma número 321 5A, en Lomas de Chapultepec, no es de su propiedad. B. No existe asiento de familia en la Ciudad de México, ya que su familiar en la Ciudad de México era su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, quien tuvo su fatídico deceso el día 21 de diciembre del 2021. Por otra parte, no existen dependientes económicos como hijos o familiares, contando así con las facilidades de abandonar la Ciudad de México, ya que sus padres residen actualmente en Novolato, Sinaloa. Como datos de prueba de lo antes mencionado, se cuenta con la evaluación de riesgos procesales que realizó el agente del Ministerio Público y en la declaración de la imputada Raquel Castillo Padilla, donde hace mención, conforme al apartado A, al domicilio. En la evaluación de riesgos queda sentado que la imputada Raquel Castillo Padilla reside en la Ciudad de México de manera sola en el inmueble ubicado en calle Reforma número 321 5A de Lomas de Chapultepec. En la misma evaluación de riesgo realizada por el agente del Ministerio Público, se establece que el inmueble ubicado en calle Reforma 321 5A en Lomas de Chapultepec no es de la propiedad de Raquel Castillo, siendo así Mario Torres Robledo el dueño del inmueble, quien le renta a Raquel Castillo Padilla. Conforme al apartado B, no existe asiento de familia en la Ciudad de México. En la declaración de Raquel Castillo Padilla, ella hace mención que los médicos determinaron que no podía tener hijos. También en la evaluación de riesgos, en el apartado de dinámica familiar, deja establecido que no tiene dependientes económicos en la Ciudad de México. En la misma declaración de Raquel Castillo Padilla, en el penúltimo párrafo de esta misma, ella declara que sus padres no viven en la Ciudad de México. Sus padres viven en Novolato, Sinaloa. De esta manera queda estipulado que no tiene arraigo en la Ciudad de México. En segundo lugar, se reitera la solicitud de prisión preventiva, siendo precisamente para evitar que Raquel Castillo pueda influir en la declaración de los testigos, concretamente al testigo Cristal Fernández, quien es testigo esencial de los hechos y además es amiga de la imputada desde hace 6 años, amistad que queda establecida en las declaraciones de Raquel Castillo Padilla y Cristal Fernández Martínez. Debido a que fue de las primeras personas que arribó al lugar de los hechos, se debe evitar, por la emotividad y el cariño que le tiene a la imputada Raquel Castillo Padilla, que pueda omitir o evitar declarar hechos que son de suma importancia para esclarecer los hechos de aquel 21 de diciembre del 2021. En el domicilio ubicado en la calle Reforma número 321, Lomas de Chapultepec. Todo esto con motivo de no perjudicar a Raquel Castillo Padilla, su amiga y vecina. Con la medida cautelar de prisión preventiva también se asegura la integridad de testigos y en el caso concreto la de Janina Domínguez. Lo anterior, ya que se debe recordar que la imputada Raquel Castillo Padilla realizó diversas llamadas telefónicas, tal como se desprende en la propia entrevista de Janina, así como lo señalado en la evaluación de riesgo, pues dicha información se corroboró con el testigo y se plasmó en el apartado de riesgos de comportamiento. Llamadas en las cuales profiere insultos, amenazas sobre su testimonio contra Raquel Castillo Padilla, literalmente señalándole al testigo que Raquel Castillo ha insultado a su hijo y a Janina, y que pagará muy caro que rinda un testimonio en contra del homicidio de Alejandro Campos. Es de relevancia señalar que la imputada Raquel Castillo Padilla deja plasmado en su declaración que la víctima Alejandro Campos Rodríguez y Janina Domínguez sostuvieron una relación amorosa en la cual procrearon un hijo, en la cual, de ser cierta la declaración, ante sus agresiones telefónicas, Janina Domínguez se encuentra en peligro de sufrir alguna agresión o lesión que pueda generar por parte de la imputada Raquel Castillo Padilla. Es por lo anterior que se solicita la prisión preventiva referido, pues que esto estaría evitando el acceso a posibles datos de prueba que se pudieran modificar u omitir y por otra parte generar protección a los mismos. Su señoría, estas medidas cautelares solicitadas van acorde a los principios que rigen las medidas cautelares,
En cuanto a los principios de instrumentalidad, la misma resulta ser conforme, pues las medidas solicitadas son una herramienta que sirve única y estrictamente para lograr los fines procesales. Las medidas solicitadas son proporcionales, ya que las mismas son acordes a la naturaleza del delito, por el cual se vinculó al imputado, así como los hechos en materia del procedimiento, por lo que hace que los principios de excepcionalidad y necesidad de las medidas cautelares solicitadas son respetuosas de los mismos, ya que en el caso concreto las mismas son necesarias e indispensables, pues no hay otra manera de imponer medida cautelar suficiente para poder lograr los medios procesales, imponer una existencia del riesgo. Por último, y de acuerdo con el principio de temporalidad, esta Fiscalía solicita que las medidas cautelares antes mencionadas se impongan por el periodo de 1 año. Es por todo lo anterior que se solicita que se le imponga prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita no se imponga medida cautelar alguna en contra de Raquel Castillo Padilla, toda vez que la solicitud de medidas cautelares por parte de esta Fiscalía son excesivas en relación con los principios de proporcionalidad, instrumentalidad, excepcionalidad e idoneidad, así como tampoco han logrado acreditar de manera justificada su petición de medidas cautelares en relación con las finalidades de estas mismas. Toda vez que esta Fiscalía ha hecho una exposición, también cabe recalcar que existe una deficiencia para poder acreditar la teoría del riesgo de mi representada. Esta defensa considera que no existe un riesgo de sustracción por parte de mi representada. De acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Raquel Castillo sí cuenta con un arraigo domiciliario, ya que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Reforma 321, 5A, Lomas de Chapultepec, de esta Ciudad de México. De los siguientes datos de prueba que soportan este hecho son la declaración de la imputada, que en el apartado de datos del entrevistado nos menciona que ella vive en esta Ciudad de México. Aunado a esto se encuentra la declaración de Cristal Fernández Martínez, quien nos menciona que es vecina de la imputada desde hace ya 6 años en esta Ciudad de México. Además de la declaración de Tomás Andrade Ochoa, quien dice ser portero en el edificio de la calle Reforma 321 y que nos asegura que Raquel Castillo vive en el departamento 5A. De los datos de prueba mencionados anteriormente, cabe destacar que se logra acreditar que Raquel Castillo cuenta con su domicilio en esta Ciudad de México, además de que cuenta con un arraigo domiciliario y que por ende se garantiza la comparecencia al procedimiento. Raquel Castillo también cuenta con un arraigo laboral, ya que presenta un puesto como secretaria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Los datos de prueba que soportan este hecho son los siguientes: la declaración de la imputada, que menciona ser abogada y ser secretaria en un Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, así como también la declaración de Gabriela Enríquez Pons, que nos menciona ser la magistrada, jefa de Raquel, en la segunda sala de materia civil del Tribunal de Justicia de esta Ciudad de México. También con esto podemos comprobar que Raquel cuenta con un arraigo laboral en esta Ciudad de México, ya que el puesto que desempeña es un puesto complicado de conseguir y no tan fácil de dejar atrás como presume esta Fiscalía. Esta Fiscalía también nos hace valer el máximo de la pena, que pudiera llegarse a imponer a mi hoy representada, presumiendo un peligro procesal. Asumen que por la pena tan alta existe un factor de riesgo por el cual ella pudiera huir, sin dejar de lado que este peligro procesal se debe de justificar mediante datos de prueba y no solo mediante presunciones, como lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso J contra Perú. Además, la Fiscalía hace valer un peligro de sustracción por el comportamiento posterior al hecho cometido, lo cual se encuentra injustificado, ya que mi representada fue detenida en flagrancia, siempre cooperó con la policía y durante su ataque de pánico sabía que era necesario notificar a las autoridades, por lo cual solicitó ayuda para poder hacerlo. Nunca presentó intenciones de no acceder al procedimiento penal. Es por esto que la finalidad del aseguramiento de la comparecencia, esta Fiscalía no ha logrado acreditar que su medida cautelar sea necesaria e idónea. También la Fiscalía hace destacar que existe un peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación, ya que presumen que mi representada
pudo haber afectado en la declaración de Cristal Fernández por el simple hecho de ser amigas. Hecho que solo queda en un supuesto que no pudieron comprobar mediante datos de prueba suficientes. Además, la Fiscalía solicitó que mi representada no se le acercara a la testigo Janina Domínguez, puesto que consideran que mi representada es una persona peligrosa. Esta defensa considera que es todo lo contrario, ya que se comprobará con la declaración de Gabriela Enríquez Pons, quien menciona que mi representada es una persona en quien se puede confiar en todo momento y en toda situación. Además de que esta Fiscalía no pudo agregar datos de prueba suficientes para comprobar que mi representada fue quien insultó y amenazó a Janina. Por tanto, y toda vez que esta Fiscalía no logró acreditar ni justificar la petición de sus medidas cautelares, es que esta defensa solicita no se imponga medida cautelar alguna en contra de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto.